Bueno, entonces, pues para poder, antes de entrar, pues como tal, a analizar paradigma por paradigma, habría que conversar acá y hacer algunas claridades respecto a los precursores de todo este tema de la pedagogía como tal, a las primeras personas que se preocuparon por el quehacer educativo, que se preocuparon por pensarse ese tema, porque es que sin ellos, sin que alguien inicialmente se hubiese pensado este tema de la instrucción, no estaríamos aquí hablando, no tendríamos sobre qué debatir. Entonces, hablaríamos de esos precursores en términos de una pedagogía tradicional. Entonces, Antonio Machado en su recuerdo infantil nos ilustra muy bien más o menos de qué va esa pedagogía tradicional. Nos dice, una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian monotonía de lluvia tras los cristales. Es la clase, en un cartel, se representa a Caín, fugitivo, y muerto Abel, junto a una mancha carmín. Con timbre sonoro y hueco truena el maestro, un anciano, mal vestido, enjuto y seco que lleva un libro en la mano. Y todo un coro infantil va cantando la lección mil veces ciento, cien mil veces mil, un millón. Una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian monotonía de la lluvia en los cristales. Eh, no soy muy buena declamando, aclaro de una vez. Pero pues digamos que de alguna manera esta poesía de Antonio Machado pues nos ilustra sobre todo las críticas que se le han hecho a esa pedagogía tradicional. Nos da algunas claves para entender cómo funcionaba este tema, eh, el maestro y la figura del maestro, la forma de abordar y proponer tareas y actividades, esa esencia libresca y de memorización de esa pedagogía, pues nos da una idea como muy clara de qué va esto. Entonces, no sé si lo dije en mi diapositiva anterior, pero retomo el tema de que aquel que me dijo que le gustaron mis referencias en las presentaciones, las referencias culturales, pues hoy va a disfrutar mucho. Vamos a tener poesía, música, caricaturas, hoy Mafalda nos va a estar acompañando todo el día. Entonces, pues en este momento la invitación es a que miremos estos dos monitos de Mafalda. Tómense un par de minutos para revisarlo, un minutito y para reflexionar un poco sobre ellos. Entonces, digamos, en este par de caricaturas, el genial Kino nos ilustra también muy bien esa pedagogía tradicional, que si bien fue la base del sistema como tal, de poder hablar de educación y de poder pensarnos la educación y discutir alrededor de la educación, pues también es cierto que presentó muchísimas debilidades en términos de la construcción real de conocimiento. Muchas veces no era pertinente, muchas veces buscaba pues el desarrollo de habilidades muy básicas como pues, prestar atención o memorizar, pero no implicaba el aprendizaje o el desarrollo de habilidades más complejas. Entonces, bueno, este es Kino haciendo una bonita ilustración de la pedagogía tradicional. Entonces, pues esta pedagogía tradicional pues va a estar dirigida a la formación del carácter a través de la disciplina, el rigor, de alcanzar la virtud, de controlar o ser dueños pues, de la voluntad. Va a tener ese ideal humanista y ético de la tradición medieval, del hombre medieval, del que hablamos en nuestra clase anterior. Va a basarse su método y su contenido en la imitación del buen ejemplo, y el buen ejemplo es el maestro, naturalmente. El maestro es el ideal de hombre propuesto en esta pedagogía. Va a enfocarse también en el cultivo de las facultades del alma, en el entendimiento, la memoria, la voluntad,
además de asignaturas como matemáticas, el latín, que también pues hablamos un poco de esto la clase anterior. Va a ser de carácter academicista, verbalista, con un régimen de disciplina en el que los estudiantes pues simplemente son receptores de conocimiento. Entonces, como les decía antes, pues tendríamos que revisar y sobre todo reconocer los aportes de los precursores de la pedagogía. Tenemos por un lado a San Agustín, a San Ignacio de Loyola, ambos pues obviamente con una tradición de educación religiosa. Por el lado de San Agustín, pues la finalidad de la educación va a ser religiosa y moral. Por el lado de San Ignacio de Loyola va a ser la rigidez y el orden. Entonces, pero pues ambos tienen, digamos, en común esa tradición religiosa, pues digamos, esa búsqueda de la formación de la voluntad. San Agustín, por un lado, pues todo el tema de la espiritualidad que ilumina la inteligencia. San Ignacio de Loyola, por el suyo, el tema de de ser estrictos, de ser sumisos. Y pues bueno, esto con el fin de, pues, tanto de encontrar la inteligencia y la sabiduría que viene de Dios y pues de agradar a Dios. Entonces, estos serían como los precursores o de los principales precursores en lo que llamamos pedagogía tradicional. Así entonces, las metas de esta pedagogía van a ser la formación del carácter, digamos como el horizonte de esta pedagogía es el humanismo metafísico y religioso. Pues va a promover el desarrollo de cualidades innatas, de facultades y carácter a través de la disciplina. Los contenidos van a ser pues, las disciplinas y los autores clásicos. El método va a ser eminentemente transmisionista, en la imitación del buen ejemplo, el ejercicio, la repetición, la memorización. Pues básicamente la relación que va a existir entre el maestro y el alumno es una relación vertical. El alumno es un vaso vacío, el maestro es una jarra llena. Y pues quien tiene el poder de llenar al alumno de conocimiento es el maestro. Básicamente pues abrirle la tapa de los sesos, rellenársela con información y cerrarle la tapa de los sesos. Pero pues esta teoría que ha sido fuertemente criticada y que ya vimos como esta teoría, esta pedagogía, esta manera de hacer, de educar, de instruir, que ha sido tantas veces criticada, por ejemplo, por Machado, como veíamos ahorita, por Quino, que se burla un poco, y en fin, ¿no? En general, pues ha recibido muchísimas críticas de diferentes disciplinas, no solamente de lo que compete la educación como tal, sino pues el mero usuario de este tipo de pedagogía pues sufrió sus carencias, sufrió sus debilidades. Pues si bien es cierto que eso es así, pues también hay que reconocer los aportes que tenemos de ella. Primero es que es la base de los modelos pedagógicos actuales. Repito, no estaríamos aquí conversando de no ser por esta gente. La transmisión de valores, la conservación del orden de las cosas, la disciplina, el compromiso por la autoformación, el método y el orden, el respeto. Por otro lado, tenemos desde las críticas que se han hecho, que es un sistema rígido y poco dinámico, la poca o nula relación del maestro-alumno, el profesor tiene una imagen impositiva, coercitiva, es autoritario, los alumnos son pasivos y el aprendizaje pues está reducido a memorizar. Eso sin mencionar a todos pues los que tuvieron que padecer aquello de la letra con sangre entra.